felicísimo y lleno de bendiciones. Amén. Y estoy segura que si nos mantenemos debajo de la cobertura del Señor, saldremos airosos de todas las cosas que están por venir. Amén. Y bueno, no sé, estoy pensando una cosa, no sé si ustedes han empezado ya el año haciendo los deberes. Ya saben ustedes que hay que hacer los deberes. La lista de propósitos. Número 1. Siempre todo el mundo pone adelgazar, ir al gimnasio. Oye, lo de ir al gimnasio yo lo he comprobado. Una vez me apunté y es cierto, no fui. O sea, yo creo que se repite bastante esta historia de que pagas la cuota y no vuelves a ir, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en la lista de propósitos, pues empezamos a pensar, ¿no? Bueno, este año creo que no voy a caer en esto, porque esto fue lo que vamos a ver. Stop. Vamos a ver si se soluciona el sonido y si no, darme otro micrófono, ya está. Porque no estoy hoy. Bueno, pues así ya está. Bueno, como les iba diciendo, la lista de propósitos. Ocurre una cosa cuando hacemos la lista de propósitos y es que uno empieza a reflexionar, ¿o no es así? Dice, bueno, a ver, si este año reaccioné así o asado en esta u otra prueba, este año, venga, no, este año no voy a criticar tanto. Por ejemplo, ¿no? Empieza uno a hacer autoanálisis y reflexionar acerca de lo que ha hecho mal, para ver si el año que viene puede mejorar, ¿no? Y esto es correcto, está bien, hay que reflexionar acerca de los actos propios, no está mal. Pero fíjese qué maravilla que Dios no empieza el año así, recordándonos. Nosotros sí lo necesitamos, recordarnos nuestro pasado para poder avanzar, pero Dios no. Dios no necesita recordarnos nuestro pasado. Y por eso hoy quiero traerles este mensaje, y es que Dios empieza este año hablándonos de nuestra identidad. Qué maravilloso. Y en la Biblia hay una imagen muy bonita que refleja la identidad y es la imagen de el sacerdocio, ¿no? Es un fiel reflejo de cómo Dios ve a su pueblo. Ocurre que cuando Dios libera a Israel, fue cuando establece el sacerdocio, porque Dios quiere estar en medio de su pueblo. Y la forma que Dios eligió fue elegir un sacerdote que entraba al templo y presentaba sacrificios y, bueno, todas estas cositas. No quiero entrar ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que elige a un sacerdote, que en este caso fue Aarón. Esto de ser sacerdote, de entrar en la presencia, en el lugar altísimo del Señor, no podía elegirse. Esto era algo que el Señor designaba, era un auténtico llamado, ¿no? Y entonces en Éxodo 28:1 lo vemos como dice: harás que se acerque a ti Aarón, tu hermano, para que sea mi sacerdote. Bueno, Aarón y todos sus hijos. La principal función del sacerdote no es ofrecer sacrificios, sino representar al pueblo delante de Dios. De forma que cuando el sacerdote entraba en la presencia de Dios, llevaba consigo al pueblo. ¿Y esto en qué se traduce? O sea, porque el sacerdote entraba y llevaba al pueblo consigo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En la mente? ¿En el corazón? Bueno, resulta que Dios diseñó una forma específica para que el sacerdote, cuando entrara a la presencia de Dios, llevara al pueblo, y fueron las vestimentas. El Señor eligió unas vestimentas concretas, y casi que podemos ver como en Éxodo un manual de costura divina, la verdad, porque se describe muy bien. Lo voy a leer: el sumo sacerdote vestía con el efod. Bueno, todas las vestimentas pues eran preciosísimas, todas engastadas con hilos de oro, y una cosa muy bonita, y es que en la frente llevaba una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Y eso recordaba que todo el servicio
Eso recordaba que todo el servicio era consagrado a Dios. Que todo el servicio era consagrado a Dios. Y había una prenda también muy llamativa, y era que sobre los hombros llevaba 2 piedras con los nombres de las tribus, con los nombres del pueblo, de las tribus de Israel. Pero sobre todo hay una pieza que podríamos decir que es la joya de la corona, que es el pectoral. El pectoral del sacerdote. Eran piedras engastadas en oro. Vale. Y en esas piedras estaban inscritos los nombres de las tribus de Israel, que eran 12. Fíjate que el Señor, vamos a empezar ya a pensar en identidad, porque el Señor no escogió ni un escudo que representara a todo el pueblo, ni una bandera, sino que nombres concretos, ¿no? O sea, ¿cómo vemos cómo Dios pasa de lo general a lo particular? Porque los nombres, al final, tienen identidad, tienen un valor propio. Por tanto, vemos como esta pieza, el pectoral, no solamente es una pieza bonita, es una tela preciosa con piedras engastadas, pero aquí hay un detalle que lo cambia todo. No solamente que estaba grabada con nombres, sino que las piedras eran piedras preciosas. No era ni madera, ni arcilla, sino 12 piedras preciosas. En Éxodo 28 dice: las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel, cada una con su nombre. Pidió nombres grabados porque para Dios su pueblo no era una masa, sino cada tribu tenía su propia identidad y su propio valor. Y lo dice en Éxodo 28, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón cuando entre en el santuario. Fíjate que el pectoral, Aarón, cuando entraba en la presencia de Dios, llevaba los nombres de las tribus de Israel sobre su corazón. No sobre su cabeza, porque al final una corona puedes pensar que es símbolo de poder. No lo llevaba sobre la espalda, los nombres de las tribus de Israel, como si fuera una carga, sino sobre su corazón, ¿no? Que es donde al final se entrelazan las cosas como más importantes. Y recuerdo, por ejemplo, los soldados cuando van a la guerra, ¿no? O antiguamente por lo menos, ¿qué llevaban en el bolsillo de la camisa? Una foto de su familia, ¿no? Siempre en el corazón van las cosas más valiosas para nosotros. Por tanto, cuando él entraba a la presencia de Dios con las piedras preciosas en el corazón, lo que estaba diciendo a Dios es: no vengo solo, vengo con ellos. Ellos son parte de mí y los presento aquí. Aquí, los traigo aquí delante de ti, Señor. O sea, un pectoral con piedras preciosas. Y digo yo, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué el Señor escogió piedras preciosas? ¿Por qué no escogió piedras? ¿O piedras de colores? ¿Sabéis cómo se forman las piedras preciosas? Es que la maravilla de estudiar las cosas de Dios es que todo tiene un sentido. Porque así es, Dios es perfecto y todo tiene una lógica y todo que muchas veces no llegamos por nosotros mismos. Es necesario que nos lo revele el Espíritu Santo, porque son cosas tan increíbles, tan maravillosas que no podríamos llegar nosotros, somos limitados. Las piedras preciosas no se forman de la noche a la mañana. Tienen un proceso geológico de años y suelen pasar por un proceso de presión, suelen pasar por un proceso de tiempo y luego adquieren un valor por sí mismas. Y lo más maravilloso es que no todas las piedras preciosas son iguales, pero es verdad que normalmente no valen unas tampoco más que otras.
sea, un zafiro no es igual que una esmeralda, pero tampoco vale más. No hay una piedra de primera y otra de segunda en el pectoral. Todas tienen su propia particularidad, su propio color, su propio proceso. Y en Malaquías dice, en 3:17 dice, serán para mí especial tesoro. La elección no es casual, sino que el hecho de que haya piedras preciosas refuerza la idea de permanencia, porque no se destruyen, tardan tiempo en formarse, la idea de valor, esas piedras preciosas tienen valor, que recordamos están grabadas con los nombres, y además la idea de diversidad. Cada pueblo tiene su propia identidad, ¿no? En Isaías 49:16 dice, en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Esto, en el pectoral vemos como el sacerdote llevaba los nombres del pueblo en el corazón, pero en Isaías vemos como Dios va más lejos y dice, no solo te llevo, sino que te llevo grabado. Y el mensaje es claro y es así como nos ve Dios. Y quiero bajar todo esto al ejemplo de un personaje en la Biblia, una mujer que se llamaba Miriam. Miriam, una mujer conocida como profetisa, una líder en adoración, tenía un papel muy activo y fundamental. Y tenía un papel fundamental también en la vida de Moisés, porque empezó cuidándole, luego adorando, luego caminando junto al pueblo en el desierto. Es decir, que Miriam es una persona, es una líder con identidad propia y con un llamado, y que tiene un lugar en la historia de Dios. Y aquí viene un clic, y lo que sucede es que Miriam era muy importante, pero no era sacerdote. Entonces, no pertenecía a la línea sacerdotal de Aarón. Por tanto, ella físicamente no podía entrar al lugar santísimo como Aarón. Pero su nombre sí que entraba al lugar santísimo. Sí que entraba su identidad, porque ella también estaba representada en esas piedras. Ella no podía pasar de la puerta del atrio como el resto del pueblo, pero ella sí que entraba, su identidad sí que entraba representada por Aarón. Y con esto Dios nos dice, bueno, es que yo no dejo a nadie fuera. Aunque ella no pudiera entrar y era una persona muy relevante, Dios tampoco la dejaba fuera y la recibía. Si ustedes recuerdan, hay un incidente con Miriam, y es que Miriam critica con Aarón a Moisés, y ella recibe un castigo de 7 días con lepra. Es verdad que Moisés intercede por ella, y podemos entender que Dios responde la petición de Moisés porque solamente la castiga 7 días. Lo mismo hubiera sido más, no lo sabemos. Y esto, el hecho de que ella fuera castigada por parte de Dios por criticar a su siervo Aarón, nos hace ver cómo... es que estaba pensando ahora mismo qué cuidado tenemos que tener en hablar de un siervo de Dios, ¿no? Porque aquí vemos que le mandó lepra, pero a lo mejor muchas cosas de las que ocurren en la vida pues tienen que ver con que a lo mejor alguien hace eso. Y nos preguntamos que son pruebas y que son, ay, que el Señor me está fortaleciendo o me está... Y a lo mejor son consecuencias. Lo cierto es que vemos cómo hay que tener temor de nuestras palabras, especialmente por eso, ¿no? Cuando hablamos de un siervo de Dios. Vemos en Números 12:15 cómo el pueblo no avanzó hasta que Miriam volvió de su castigo. Un momento de crisis, pero la marcha de toda una nación se detuvo hasta que ella volvió.
Fíjate que el pueblo no dijo, bueno, pues nada, vamos a avanzar, ya vendrá. Tampoco el pueblo dijo, bueno, vamos a avanzar, el Señor pondrá a otra persona, que esto es muy típico también, ¿no? Enseguida, venga, plumazo, ya pondrá Dios a otra. El pueblo entendió que era Miriam la que tenía que ir con ellos y la esperó. Y de hecho el papel de Miriam es posteriormente reforzado porque Dios la reconoce en Miqueas 6:4 cuando dice, yo te envié de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam, o sea, la nombra en el mismo lugar que los grandes líderes. Vemos cómo Dios recuerda el papel de Miriam. Dios no recuerda el error de Miriam. Dios recuerda el llamado que tenía Miriam. Dios recuerda su nombre. No recuerda, yo la castigué, la tuve que castigar porque estuvo criticando a Moisés. Y bueno, estuvo ahí, sí, el pueblo la esperó. No, Dios recuerda su llamado en Miqueas. No recuerda su pasado ni las pruebas por las que pasó. Entonces, todo esto puede parecer una historia como del pasado, ¿no? Algo que ocurrió. El sacerdote entra con las piedras grabadas con los nombres de las tribus de Israel. ¿Pero esto se queda ahí? ¿O esto podemos trasladarlo a hoy, 5 de enero? Podemos trasladarlo hoy, a 4 de enero de 2026. Pues lo cierto es que podemos entender que en esas piedras iba también nuestro nombre. A ver, literalmente no, porque no estaban escritos, pero teológicamente sí. Porque todo esto que hemos visto de las vestiduras, del pectoral, de las piedras preciosas, realmente era algo que había diseñado el Señor para estar en medio de su pueblo. Pero todo esto apuntaba a algo mayor. Todo apuntaba realmente a otra persona. Y es a Cristo como el gran sumo sacerdote. Vamos a leer Hebreos 4, del 14 al 15. ¿Alguien le gustaría leerlo? Amén. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, vengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Amén. Si Aarón llevaba al pueblo sobre sus hombros, sobre su corazón, Cristo hizo mucho más que eso. No solo llevó los nombres, sino que llevó a personas reales. Llevó nuestras culpas, nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestro pecado. Y nos lleva en su propio cuerpo, dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y es muy importante esto porque Jesús no solo nos representa
a nosotros delante del Padre, sino que nos entiende. Y por eso hoy nosotros podemos acercarnos con confianza, no porque somos personas súper fuertes, sino porque tenemos al sumo sacerdote que nos conoce íntimamente. Por tanto, esas piedras preciosas se pueden aplicar hoy a nosotros. Sí, porque con Cristo nosotros ya no somos meramente espectadores, sino que formamos parte del corazón de Dios. Dice en 1 de Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahora las piedras con Cristo ya no son físicas, ya no son piedras preciosas, son piedras vivas. Ya no son piedras, ahora son personas. Y el templo, ahora somos nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Es una revelación maravillosa entender que nosotros ahora somos el templo, donde el Señor habita. Por eso envió a Cristo, para habitar entre nosotros. Por tanto, la imagen que vemos del sumo sacerdote con las piedras preciosas evoluciona y ahora son personas vivas. Por tanto, el pectoral representaba al pueblo de Israel y nosotros ¿podemos sentirnos parte de esas piedras si no tenemos ascendencia judía? Dice en Romanos 11:17, clave. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pablo puso el concepto de injerto. Nosotros no reemplazamos al pueblo de Israel, sino que ahora somos partícipes de esa promesa. Porque dice que se produjo un injerto del olivo silvestre al olivo del pueblo de Israel, cultivado en Israel. Y ahora nosotros, injertados, nos nutrimos de la misma savia. Si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y esto es fundamental, porque ahora hay un cambio de concepto. Como dice Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Porque la identidad no es relacional, no es étnica, sino que el valor se encontraba detrás del pectoral, ser conocido por el nombre, tener un valor intrínseco y ser llevado cerca del corazón de Dios. Este concepto se amplía en Cristo. Antes nosotros estábamos fuera, en las piedras, no entrábamos ahí, no formábamos parte de ese plan. Pero con Cristo, Dios nos hizo parte de la promesa. Y ahora estamos dentro, con herencia, con un lugar, con un nombre. Las piedras del pectoral nos demuestran cómo Dios ve a su pueblo, con un nombre, con cercanía. Y Cristo, con Cristo nosotros también hemos sido incluidos en esa historia. Así que, hermanos, nosotros como piedras vivas, que se forjan bajo la presión, que se forjan con el tiempo, ¿será que todas las circunstancias que nos ocurren, que a veces catalogamos como negativas, será que esas situaciones que queremos evitar, pero que suceden,
¿será que todas esas situaciones realmente lo que hacen en nosotros es forjar y sacar nuestro valor como piedras vivas? Sí. La respuesta es sí. La Biblia nos muestra que muchas veces la presión, las situaciones no son castigo, sino que forman parte del proceso. Entonces, cuando entendemos cómo nos ve Dios, que es así, como piedras vivas, a lo mejor empezamos a aceptar las cosas que vienen en la vida. A lo mejor las cosas no son ni buenas ni malas. Simplemente son cosas que nos llevan al cumplimiento del propósito de Dios. Y Dios no desperdicia ninguna de las circunstancias que nos ocurren para forjarnos, para sacar lo más bonito de nosotros. Porque no todo lo que nos presiona viene para destruirnos, hermanos. Por favor, No hay que ver tampoco, no hay que ver demonios en todos los lados. Podemos ir ahí, como dice alguien, como los cazafantasmas. No, claro, no todos son, no hay que estar reprendiendo todo el tiempo, también hay que entender y, como decíamos al principio, también analizarse uno, porque a veces el trato de Dios, pero es para sacar lo bonito y lo bello y que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, el 2026 va a ser maravilloso. ¿O no es así? No porque sepamos lo que va a suceder, porque no tenemos ni idea, menos mal. Vamos a la aventura, según vayan viniendo las cosas. Sino, va a ser maravilloso porque confiamos en Dios, el hacedor de milagros. Sabemos que Él está, hermanos, formando en nosotros piedras vivas y que el plan de Dios para nuestra vida, por la cual nos creó, el propósito, hermanos, se va a cumplir. Y sabemos que este 2026 va a ser maravilloso porque el Señor va a multiplicar nuestras fuerzas, va a ampliar nuestra visión, nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento para hacer frente a todas las cosas que han de venir. Porque si algo nos espera, es crecimiento. Amén. Y victoria. Y quería finalizar con el Salmo 16:8 que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por tanto, lo que haya de venir, va a venir. Pero pongamos siempre a Jehová delante de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Gracias.